Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos compartir con ustedes el tema la institucionalidad y la democracia en el Paraguay. Estos últimos acontecimientos que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía y particularmente con el escrache a personas públicas y concretamente a algunos políticos, sin lugar a dudas genera una gran esperanza en términos de lo que implica el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y es muy saludable para el sistema democrático, sobre todo ese sistema democrático que no solamente se circunscribe en el contexto estrictamente político, porque hay que tener en cuenta que la democracia también debe funcionar, debe ser efectiva y debe consolidarse en el contexto del sistema social, no solamente en el sistema estrictamente político. ¿Por qué? Porque este último, entender solamente la democracia desde la perspectiva política, generalmente se agota el concepto de democracia, en algunos casos solo en lo electoral o solo en el ámbito de los poderes del Estado. Sin embargo, necesitamos consolidar también la democracia en términos del ejercicio pleno de la ciudadanía, de los reclamos de lo que el Pacto Ciudadano, como la Constitución Nacional y las disposiciones jurídicas establecen y nos garantizan como ciudadanos. En ese contexto, por cierto, se genera una gran expectativa y esperanza para nuestro país, sobre todo porque vemos nuevamente al sector juvenil, concretamente al actor estudiantil, liderando estos escraches, este ejercicio de la ciudadanía. Y en relación con ese tema, no podemos hoy dejar de mencionar lo que el presidente de la República, Horacio Cartes, manifestó a la prensa el pasado día viernes, que no fue un día cualquiera, fue el día en que instituciones de gestión privada, confesional, cristiana católica, había convocado frente a la plaza del Congreso Nacional para una manifestación ciudadana. Y se le preguntó, como ya es de público conocimiento, al presidente Cartes qué opinaba de la manifestación de los estudiantes y contestó con dos palabras: balines de goma. Por supuesto que una respuesta de ese tipo del presidente Horacio Cartes no nos debe sorprender bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Y porque hay que tener en cuenta que los estudiantes justamente de secundaria, que fue el nivel educativo que convocó a la manifestación del pasado viernes, fue el que derrocó a una de sus ministras, a Marta Lafuente, exministra de Educación y Ciencias. Sin lugar a dudas que probablemente, digamos, una expresión de ese tipo que a un presidente que realiza declaraciones a la prensa con cordura y dentro del marco de la racionalidad política y lo que implica la investidura del primer mandatario, tendría que tener mayor cuidado. Pero probablemente esas expresiones revelan lo que es el presidente que tenemos y que por suerte se está yendo en los próximos 3 días. Tenemos que ser sinceros porque nos avergüenza ser noticia, no solamente en el país, sino en el mundo, con unas declaraciones de ese tipo. Lo digo con total responsabilidad. Por eso hoy queremos analizar con ustedes de cómo están las instituciones republicanas durante este gobierno de Horacio Cartes que se está yendo y de qué manera eso está vinculado con lo que llamamos el sistema democrático. Nos acompañan hoy en Visión País el magíster Camilo Filártiga, él es experto en políticas públicas. Muy buenas noches, Camilo, y gracias por haber aceptado la invitación. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, al panel también, a Guzmán. Y bueno, estamos acá para dialogar y discutir un poquito. También nos acompaña hoy en Visión País Guzmán Ibarra, él es politólogo, ya también como Camilo, un asiduo colaborador de nuestro programa Visión País. Muy buenas noches, Guzmán Ibarra, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco, a los panelistas, a Camilo, muchas gracias por la invitación. Saludamos a nuestros panelistas, bienvenido Eduardo. Buenas noches, Francisco, a los compañeros, a los invitados, a la teleaudiencia. Una noche más para compartir y debatir.
Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, al equipo del panel también. Buenas noches, Francisco, Juan Pablo. buenas noches a también los compañeros del panel, a nuestros invitados y a nuestra teleaudiencia. Hoy queremos tomar como referencia para el análisis de la institucionalidad y la democracia en el Paraguay los últimos datos del Latinobarómetro que datan del año 2017. En ese estudio hay cuestiones, por cierto, muy interesantes desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos encuestados sobre satisfacción, apoyo a la democracia, lo mismo que la percepción acerca de la credibilidad en relación con las instituciones republicanas. Y interesante el estudio porque plantea la cuestión de la democracia como un tema preocupante para toda la región porque va en declive. Pero curiosamente, lo que señala el estudio es que por un andarivel va la democracia, que va en descenso desde el punto de vista de la satisfacción, del apoyo, incluso utiliza el concepto de democracia diabética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente la patología de la diabetes es una enfermedad silenciosa, lenta, no alarma mucho, digamos, y así va cada vez menos ciudadanos latinoamericanos apoyan la democracia. Pero pone en el otro extremo lo que hace al ámbito económico, ¿no? El estudio del Latinobarómetro del año 2017. En el sentido en que desde 1995 al 2017 hubo un crecimiento económico importante y significativo en varios países de América Latina y eso ha mejorado de alguna manera ciertas condiciones de vida de muchísimos ciudadanos latinoamericanos, aunque todavía las demandas sociales en lo que hace al tema de la pobreza y la pobreza extrema sigue siendo un problema estructural serio y una demanda que debe atender justamente el sistema político, sin lugar a dudas. Pero se muestra un poco como dos extremos. Por un lado, lo político y por otro lado, lo económico. Pareciera que lo político no está afectando, según el estudio del Latinobarómetro, de manera considerable el ámbito académico. El ámbito económico. Pondremos eso en perspectiva durante el desarrollo de nuestro programa. ¿Qué podemos esperar de las instituciones republicanas y qué podemos esperar de la democracia para los próximos 5 años que va a administrar el Estado Mario Abdo Benítez? De eso hablaremos en los próximos bloques. Cuando asumió el gobierno Fernando Lugo en el 2008, algunos analistas políticos comenzaron a hablar de la consolidación de la democracia, ¿no? Y que se podría ya de alguna manera dar por terminada la denominada transición a la democracia. Sin embargo, una de las crisis más profundas en lo que hace al sistema democrático paraguayo se dio justamente durante el gobierno de Fernando Lugo, con la destitución vía juicio político, digamos, en un juicio político que algunos analistas llamaron express, ¿verdad? Y que en 24 horas destituyeron a un presidente constitucional elegido por voto popular, y ya sabemos toda la historia, no hace falta detenernos en eso. Pero, a ver, pongo esto en perspectiva porque la ciudadanía termina preguntándose qué es lo que es la democracia entonces, ¿no? Por un lado, cuando la gente dice, bueno, pero si hay más de 900.000 que le votaron a Horacio Cartes y resulta que no le dejan jurar como senador, entonces no se respeta el voto popular. Porque esta es la confusión que la gente, digamos, el ciudadano, no quiero utilizar la expresión común porque hubo una ironía en relación con unas declaraciones de un diputado nacional, ¿verdad? Pero digo, el ciudadano de a pie, el ciudadano de la calle, el ciudadano que a veces no tiene la posibilidad, a lo mejor que nosotros tenemos, de ocupar un espacio en los medios de comunicación. Entonces dice, no se respeta mi voto si yo lo elegí a él y finalmente no le dejan ejercer el cargo para el cual yo voté por él.
Por eso la importancia de hablar de la democracia y las instituciones, ¿verdad? Porque, a ver, la democracia no funciona sino a través de las instituciones. Queremos como un punto disparador ver el estudio del Latinobarómetro del año 2017. En términos de promedio de América Latina, el 70% de los ciudadanos latinoamericanos apoyan la democracia, en tanto que en Paraguay baja. Tenemos 59% de los ciudadanos paraguayos, según la encuesta, apoyan la democracia. Ahora, cuando pasamos del apoyo a la democracia a la satisfacción de la democracia, vemos que esos números bajan considerablemente. Ustedes ven ahí en su pantalla. Satisfacción con la democracia en América Latina, el promedio es 30%. Están satisfechos los ciudadanos latinoamericanos con la democracia, mientras que en Paraguay hay una diferencia del 7%, baja a 23%. En el caso paraguayo, de 59 que apoya la democracia, mira el funcionamiento de la democracia, que la satisfacción tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, con la experiencia que tienen con la democracia, baja a 23. Y trasladamos la pregunta a nuestros invitados. Camilo, ¿cómo entender esta brecha tan importante de 59 que apoya y cuando se plantea lo de la satisfacción baja a 23? ¿Qué indicadores crees que el ciudadano paraguayo tiene en cuenta como para decir, bueno, mi satisfacción de la democracia es esto, pero sin embargo prefiero, digamos, más allá de la experiencia que tenga de la democracia, pero sin embargo prefiero la democracia, digamos, a cualquier otro sistema de gobierno? Digo, comparando los porcentajes. Bueno, yo creo que ahí la cuestión del rendimiento de la democracia es fundamental, Francisco. Los estudios sobre calidad de la democracia desde la ciencia política se vienen planteando a partir de la década de los 90, ¿verdad? Y existen como 7 o 8 dimensiones estándar para medir la calidad de la democracia. En un principio se hablaba solamente de comprender la democracia como un conjunto de procedimientos, reglas formales, reglas electorales. Todos aquellos países que cumplían mínimamente con unas reglas electorales eran consideradas democracias, ¿verdad? Después se va avanzando en el estudio y aparecen otros enfoques como el de O'Donnell, con un enfoque más institucionalista y de control del poder, que justamente empieza a hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, el Estado de Derecho, ¿verdad? Y las reglas de un Estado de Derecho, ¿verdad? El cumplimiento de las reglas de un Estado de Derecho. Y ya después en un enfoque más avanzado se avanza hacia una comprensión de la democracia desde los resultados o desde el contenido de la democracia en términos de justicia social, en términos de igualdad y de justicia social y política. Entonces, yo diría que hoy tenemos una ciudadanía mucho más exigente que lo que podía pensarse hace unos 25 años atrás. Es una ciudadanía mucho más informada, por lo tanto mucho más exigente, mucho más demandante y con problemas y demandas absolutamente diferentes a las que teníamos hace 20 o 25 años atrás. Los problemas de la sociedad paraguaya en 1991, ¿verdad?, no son los mismos problemas que tenemos hoy, y no solamente en Paraguay, sino a nivel de América Latina. Vemos acá cerca el caso de la aprobación del aborto, de la interrupción del embarazo en la Argentina, ¿verdad? Son grandes temas que hoy interpelan a la sociedad y que interpelan a los actores políticos, ¿verdad? Y por supuesto también al Estado, ¿verdad? Entonces los estados tienen enormes complicaciones para satisfacer las demandas ciudadanas, que además se plantean generalmente de manera diversa y de manera múltiple, ¿verdad? Entonces es un desafío a los actores políticos, a la gestión política y a la gestión del Estado, ¿verdad? Cuando los ciudadanos ven que esas demandas no son satisfechas, lógicamente esa satisfacción con la democracia va bajando, ¿verdad? Si uno compara esos números con los datos nuestros en cuanto a pobreza, en cuanto a acceso a educación, son absolutamente correlativos y se comprenden, ¿verdad? Son absolutamente coherentes con lo que es nuestra realidad social y política, ¿verdad? Ahora, justamente en relación con el último punto que señala nuestro invitado Camilo, lo que hace básicamente a la experiencia que tiene el ciudadano paraguayo respecto de la democracia, queremos compartir con ustedes otro dato del Latinobarómetro que tiene que ver con si se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla los resultados de la encuesta.
En América Latina el promedio es del 75% de los ciudadanos latinoamericanos dicen que se gobierna para unos cuantos poderosos en su propio beneficio. ¿Y cómo salta de 75 a 88% en el caso de la percepción de los ciudadanos paraguayos? Esto sí está directamente vinculado con la experiencia, Guzmán, acerca de lo que la gente tiene de la democracia. Y quiero dar así como un elemento más también. Hay un discurso político donde, desde mi parecer, no sé si vas a coincidir conmigo, donde se enfatiza solo la democracia política, ¿verdad? Y no otros aspectos que tienen que ver con el concepto de la democracia. Entonces, lo electoral casi como la esencia de la democracia, la representación de los parlamentarios como representación ciudadana como lo más importante de la democracia. Sin embargo, todo lo que hace a los derechos sociales, económicos, culturales, educativos, etcétera, casi no forma parte de ese discurso que se construye en torno de la democracia en Paraguay. A partir de estos datos del Latinobarómetro y lo que señalé, ¿cómo podríamos comprender, Guzmán, esa experiencia que el ciudadano paraguayo tiene en la democracia? Bueno, mira, en relación a lo que vos señalaste, me parece que no necesariamente estas etapas o estas miradas a lo político y los resultados del punto de vista del rendimiento de las instituciones o del bienestar que pueda traer la democracia tienen que estar separadas en el siguiente sentido. Nosotros podemos tomar a la democracia como un continuo en donde él empieza con procesos electorales. O sea, para hablar de un sistema democrático, lo mínimo que tiene que haber es elecciones libres y competitivas. Eso es categórico. Si no hay elecciones libres y competitivas, e incluso pueden haber niveles de igualdad, pueden haber buenos niveles de rendimiento del sistema político, no va a ser un sistema democrático. Entonces, las elecciones, la democracia política es el arranque. Pero sin duda la democracia no se agota en los procedimientos de la construcción de la legitimidad, ¿verdad? Sino la democracia a su vez tiene que ver con procedimientos, cómo se gobierna, cómo se gestionan los conflictos, cómo se administran los conflictos. Y ahí se entiende ese dato de la percepción que tiene la población en relación a que la forma en que se gobierna y sobre todo los beneficios que trae el sistema político, que trae la democracia, únicamente son para un grupo, ¿verdad? Esta noción inclusive de la democracia para los políticos y no la democracia para el pueblo, de la plutocracia inclusive, ¿verdad? Y ahí me parece interesante vincularla con esta noción de la desigualdad social, porque si bien los indicadores de pobreza se fueron reduciendo desde hace 15 años de una forma sostenida, la desigualdad se mantiene casi constante. De hecho, hay departamentos en el país que tienen niveles de desigualdad de hace 15 años, o sea, prácticamente no varió. ¿Eso qué significa? Que la democracia, en cuanto a producción de bienestar social, tiene unas deudas muy importantes, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso implica que la población tenga esta opinión de la democracia. Aún así, pero para ponerlo en contexto, digamos, histórico, nosotros igual estamos en una época inédita, o sea, estas libertades políticas no las tuvimos nunca antes en la historia. Entonces, la democracia, porque estamos hablando de una democracia liberal, de un régimen político liberal, se parte de la libertad política hacia mayores niveles de desigualdad. Entonces, yo diría que además de lo institucional, del comportamiento, digamos, de las élites políticas, la cuestión de la desigualdad social es un obstáculo claro para la realización de niveles aceptables de la política, ¿verdad? Esa es una deuda y me parece que es uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad y que tiene el sistema político, ¿verdad? Reducir estos niveles de desigualdad. Por eso incluso creo que es importante hacer la distinción entre, digamos, la situación de pobreza y la desigualdad, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la pobreza que hablar de la desigualdad, ¿no?
porque probablemente la cuestión de la pobreza con algunos proyectos comprometidos con las cuestiones sociales pueden revertir la situación, que fue el caso de Brasil, por citar un ejemplo cercano de la región, digamos, ¿no? Pero intacta quedó esa estructura de desigualdad del Brasil, ¿no? O sea, 20 millones de ciudadanos y ciudadanas brasileñas pudieron dar un salto, pasaron a un peldaño más de la condición socioeconómica, pero en lo que hace a la desigualdad, es decir, la estructura social, de la concentración de los que más tienen y de los que menos poseen, obviamente no ha variado. Pongo así como una cuestión de ejemplo para entender la diferencia entre, porque me parece que lo que plantea justamente Guzmán no es un dato menor, al contrario, es un dato sumamente, desde mi punto de vista, importante y significativo para poder hacer el análisis de la democracia y cómo funcionan las instituciones. Tenemos que ir a una brevísima pausa porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. A la vuelta estaremos hablando justamente de cómo funciona la democracia en Paraguay y fundamentalmente a través de sus instituciones y qué grado de credibilidad tienen las instituciones republicanas en Paraguay. Mientras la democracia no genera oportunidades reales para el desarrollo de los ciudadanos, por supuesto que será simplemente una mera retórica política. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que la democracia funciona a través de las instituciones. Veamos cuál es el grado de credibilidad de las instituciones republicanas. Ahí ustedes tienen en su pantalla confianza en las instituciones. Fuerzas Armadas, que digamos, es una institución no deliberante. En América Latina tiene un grado de confianza del 46% de los ciudadanos latinoamericanos y en Paraguay tiene un 40% de credibilidad las Fuerzas Armadas. Traten de retener ese porcentaje cuando comparemos con las instituciones que yo considero propiamente republicanas. Policía Nacional. En América Latina tiene un grado de confianza del 35%, en Paraguay tiene un 21%. Y el último dato, siempre en el contexto de la confianza en las instituciones, Tribunal Electoral. 29% de los ciudadanos latinoamericanos tienen confianza, ¿no?, en el Tribunal Electoral, mientras que en Paraguay se reduce a 17%. Esto es del año 2017, después del escándalo, digo bien, de nuestro Tribunal Superior de Justicia Electoral. Yo no sé dónde puede bajar ese 17%. Y pongo en perspectiva ahora para los panelistas. Vemos que hay un grado de confianza, en este caso, por debajo del promedio latinoamericano. ¿Por qué ustedes creen que puede darse ese fenómeno del ciudadano paraguayo que muy poco confía en sus instituciones, Eduardo? Bueno, yo creo que son datos alarmantes en cierto modo, ¿verdad? Porque la población en sí tiene una desconfianza plena en las instituciones. Pero también me gustaría hacer hincapié en los hechos que acaecieron la semana anterior, en el tema de las movilizaciones y eso, porque me parece importante tener en cuenta que lo que están liderando también ese tipo de movilizaciones, que también es parte de la democracia, es parte del sentir, es parte de estar vivo y pertenecer a un Estado y a un país, ¿verdad? Esas movilizaciones estudiantiles están siendo llevadas por personas o por jóvenes que ya nacieron en democracia, ¿verdad? Que ya nacieron en este sistema, que bien o mal, los jóvenes ven que ellos son protagonistas y que son necesarios para realizar cambios, así como lo dijiste, Francisco, al principio. Una de las crisis más grandes que tuvo el gobierno de Cartes fue con los estudiantes de secundaria.
Acá acabamos de ver que la población, que los jóvenes universitarios hicieron unos cambios en la Universidad Nacional. También vimos de que los estudiantes universitarios, acompañados de otro tipo de estudiantes y movilizaciones, sacaron a un diputado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Estamos viendo de que los jóvenes que nacieron en democracia, los que están hoy en democracia, están viendo de que esa democracia hay que sostenerla y hay que mejorarla. Y yo creo que eso es muy importante. Yo no soy sociólogo ni mucho menos, pero me interesa ese punto de vista porque realmente no es una movilización utilizada, digamos, no es una movilización realizada por partidos políticos, es una movilización de la ciudadanía en el contexto del hartazgo general sobre los representantes que vienen de esas instituciones que nosotros vemos que tienen muy poca confianza, entre ellos el Tribunal de Justicia Electoral, para que evidentemente con un 17% de confianza quiere decir que nadie confía en el resultado de lo que ofrece esa justicia electoral, lo cual se traduce claramente en que esta representación política que tenemos hoy no representa, o por lo menos la población cree que no le representa a ellos. Ahora, en la línea del análisis que plantea Eduardo Carina, 2015 a 2018, no solamente 2015, 2016, 2018, en tan corto tiempo aparecen nuevamente como actores políticos, digo, actores políticos desde el punto de vista, entendiendo por lo político la transformación, digamos, ¿verdad? Como actores políticos los jóvenes. Y los jóvenes estudiantes, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier joven, porque muchas veces el concepto de joven está asociado básicamente con ciertas lacras sociales, ¿verdad? Sin embargo, acá aparecen en un rol protagónico, aparecen desde mi punto de vista como actores políticos que están transformando, ¿no? Criticaron el sistema educativo, asumieron, digamos, ciertos riesgos, los estudiantes tanto universitarios como secundarios, y hoy nuevamente se movilizan, digamos, ¿verdad? Siendo plenamente conscientes de la necesidad del ejercicio de la ciudadanía como condición necesaria para la transformación, al no sentirse representados, digamos, dentro de la estructura institucional del Estado, porque en este caso, digamos, los parlamentarios son los representantes de la ciudadanía paraguaya, ¿no? Pero ante esa situación de crisis que se da, que no se sienten representados, ellos asumen el protagonismo político. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería tu análisis ante este fenómeno juvenil político que está nuevamente emergiendo en este tiempo, Karina? Bueno, en primer lugar, coincido contigo, Francisco, en términos del rol que está jugando la juventud o las nuevas generaciones en la calle, al denunciar, al plantear la crítica, al evidenciar la situación que nos toca vivir. Pero también siento la ausencia de la consolidación de un proceso democrático con actores como movimientos sociales, partidos políticos que den cabida a esta nueva generación y que permitan efectivamente un recambio en los lugares de toma de decisión. O sea, mientras los chicos estuvieron en una nota de calles, mientras estuvieron ocupando colegios, mientras tumbaron a una ministra, no se notó ese protagonismo en el siguiente proceso electoral con un recambio generacional, por ejemplo, en el Poder Legislativo. O sea, a uno de los senadores se logró instalar su salida y después fue reelecto. Entonces creo que lo que nos está faltando también son los mecanismos de contención, de acompañamiento, de organización de toda esta movilización ciudadana, de toda esta indignación, como decía Eduardo, en términos del hartazgo ciudadano, pero que no encuentra cabida. Y lo que a mí más me preocupa es también el desprestigio de estas instancias organizativas. Me corregirán acá nuestros expertos invitados, pero un dato que yo recuerdo que lo trabajamos en su momento en el Viceministerio de la Juventud tenía que ver con el amparo de la Iglesia mayoritariamente como espacio de organización y de participación de la juventud. O sea, los jóvenes no ven en un partido político el espacio donde canalizar ese hartazgo, indignación
o incluso ansias de formar parte, sino en espacios por fuera de eso que lamentablemente no entran en disputa a la hora de consolidar un proceso democrático, ¿verdad? Entonces, me gustaría también focalizar hacia allí, o sea, hacia dónde se van estas movilizaciones, al que se vayan todos y quién viene, cuál es el recambio, cuál es la posibilidad efectiva de que todo esto derive efectivamente en cambios que son absolutamente necesarios en nuestro país, pero a través de qué instancias, de qué modelo organizativo vamos a generarlo. En ese contexto, Juan Pablo, el diseño justamente de las instituciones republicanas no basta simplemente con la indignación y con la protesta en las calles, si eso no se canaliza políticamente. Sobre esto hay suficiente reflexión de todo el movimiento, digamos, mundial, de aquel eslogan, democracia real ya, ¿verdad?, que surgió en España y de ahí, digamos, se amplificó por todos lados. Pero si eso no se canaliza políticamente, algunos dicen muy poco efecto puede producir esta indignación, esta manifestación ciudadana, y creo que de alguna manera señaló Karina ese tema que, a ver, 2015, 2016, el fenómeno de los estudiantes universitarios y secundarios, parecía que había así como una conciencia ciudadana, y cuando el ciudadano tuvo que ejercer uno de sus mayores poderes, que es el sufragio, nos encontramos con muy poco recambio dentro de la clase política. ¿Por qué crees que se da casi una contradicción, Juan Pablo? Yo creo que existe definitivamente ese divorcio instalado hace mucho tiempo. Pero en este sentido, Francisco, a mí me gustaría traer un poco a colación en la noche de hoy un gran actor muy ausente en muchos de los casos, que es la justicia. Si no tenemos justicia como la que realmente deberíamos tener en nuestro país, en la región, modelos de situaciones que se dieron también hace poco tiempo en varios países cercanos al nuestro, donde están tratando de generar una justicia que vuelva a generar esa credibilidad, que saque esa desigualdad que plantea Guzmán, también Eduardo. Vamos a seguir teniendo la clase de la democracia que tenemos en nuestro país. O sea, el gran actor, y creo que en estos próximos 5 años, que va a arrancar la próxima semana, va a ser ver cómo se comporta la justicia para que sean los guardianes, en cierta manera, de la confianza y resguardar ese porcentaje que veíamos en el Latinoameriómetro de personas que creen en este sistema. O sea, vamos a jugar el futuro de la democracia a través de la credibilidad de la justicia. Eso es lo que creo yo y planteo también a la mesa. Ahora, una de las instituciones más republicanas de ese punto de partida que de alguna manera Camilo planteó Guzmán como el inicio, digamos, de un sistema democrático, que son las elecciones, y en Paraguay los ciudadanos solamente otorgan un 17% de confianza al órgano más importante de administrar la jornada electoral y de juzgar los resultados de la votación, agregando el escándalo, ¿verdad?, la duda primero, digamos, acerca de si se respetó el procedimiento establecido, y después el último escándalo de los audios filtrados de uno de los funcionarios que cumplía una función sumamente importante dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, está en el área de informática, y lo que dijo, digamos, y nos enteramos a través del audio. Entonces uno dice, comparado eso, por ejemplo, con la Fuerza Armada, 40%, y la institución republicana más importante desde ese punto de partida, que es el sistema democrático, el Tribunal Superior de Justicia, 17%. ¿Cómo deberíamos entender esta brecha tan grande? Sí, ahí hay, no sé si van a mostrar más adelante, pero hay dos placas en ese latinobarómetro que son igualmente preocupantes sobre esto de la justicia electoral, ¿verdad? Poder judicial, lo que decía Juan Pablo, 9% de confianza en Paraguay. O sea, el índice más bajo junto con el Brasil, que sabemos los graves problemas de corrupción que tuvo Brasil últimamente, y con Perú, me parece, ¿verdad? Y el Congreso, la misma cosa. O sea, los índices más bajos de confianza, tanto en el Congreso como en el Poder Judicial, lo tenemos nosotros, ¿verdad?
Son indicadores que se vienen manteniendo hace unos años ya, no es una cuestión nueva. Esto sí se suma y es preocupante, la cuestión de la justicia electoral. Porque si en algo habíamos avanzado y la democracia paraguaya había construido prácticamente de cero, es toda esa institucionalidad electoral, ¿verdad? Generaban resultados confiables que lo que hacían es dar una legitimidad de origen a las autoridades electas, ¿verdad? Legitimidad que después vimos que durante el ejercicio de la gestión se iba perdiendo y prácticamente todos nuestros presidentes terminaron con muy bajos índices de legitimidad. Pero la institucionalidad electoral lo que daba es esa confianza, esa tranquilidad en que las autoridades electas habían sido electas conforme a las reglas de juego y no había mayor demanda ni preocupación. Esto fue el año pasado, como hoy en decís, no se tuvo en cuenta todavía lo de este año, que fue escandaloso, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que si nuestros actores políticos no toman esto que pasó y estos números con la seriedad del caso, vamos a mantenernos, siempre se dice la democracia va a explotar, no va a pasar nada, la realidad es que la democracia va a continuar como está ahora, ¿verdad? O sea, lo que decía O'Donnell, ¿verdad? La democracia se va a estancar, ¿verdad? O sea, no va a perecer, porque no va a poder perecer, pero se va a estancar con peligros de retrocesos autoritarios, ¿verdad? Y ya un concepto que lo hablamos mucho con Guzmán y con un grupo de colegas, que tiene que ver con esta idea de O'Donnell de la democracia delegativa, ¿verdad? Ya O'Donnell, a mediados de los 90, discutía este concepto de democracia representativa. Nosotros hablamos acá de democracia representativa. Tenemos una democracia representativa. ¿Qué implica eso? Y O'Donnell decía, no, hay ciertos países en América Latina que ni siquiera llegan a una democracia representativa. Son democracias delegativas, ¿verdad? Él pensaba en su momento en los casos de Argentina, Brasil y Perú, con Menem, Collor de Mello y Alan García, ¿verdad? Procesos fuertemente de liderazgos personalistas y con mecanismos de control débiles. O sea, no hay una accountability horizontal, no existe en ese tipo de democracia. Es el diagnóstico de la democracia nuestra, ¿verdad? Y después él vuelve a plantear ese estudio ya a finales de los 2000, pero pensando en Chávez, pensando en Kirchner, pensando en Correa, y de alguna manera se manifiestan los mismos indicadores. Nosotros no hemos tenido gobiernos populistas, digamos, ¿verdad? Quizás lo de Nicanor fue lo más cercano, ¿verdad? Pero sí tenemos esa fragilidad del control del poder político que se manifiesta en la absoluta ineficacia de instituciones como la Contraloría General de la República, ¿verdad? Que fue la gran institución creada en la Constitución del 92 y sin embargo no tiene fuerza efectiva para hacer ese control del poder político. Se traduce también en los otros organismos creados en la Constitución del 92 en cuanto a lo que es el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órganos que tienen que velar por la calidad del servicio de justicia, ¿verdad? Están absolutamente desprestigiados a casi 30 años de nuestra democracia. O sea, un fracaso total de la gestión política y de nuestra clase política en la consolidación de esos organismos que iban a ser a esta altura para nosotros fundamentales, ¿verdad? Voy a formular la pregunta para Guzmán y voy a ir al corte. ¿Cómo consolidar la democracia en Paraguay si la democracia funciona a través de instituciones y el grado de confianza hacia esas instituciones republicanas que permiten el funcionamiento, valga el énfasis, el sistema democrático, son tan bajos en Paraguay? Brevísima pausa. En el bloque anterior dijimos que la democracia funciona a través de las instituciones, pero si hay un grado de confianza tan bajo en relación con esas instituciones que tiene que echar a andar la democracia, ¿cuándo entonces la democracia se va a consolidar en Paraguay? Compartamos los datos que tenemos del Latinobarómetro en relación con la confianza en las instituciones. Ahí tienen, en lo que hace al tema del Poder Judicial, en América Latina hay un 25% de confianza en el Poder Judicial. En Paraguay eso baja a un 15%.
Les recuerdo el de las Fuerzas Armadas, el grado de confianza, 40%. Recuerden que les dije, traten de memorizar eso. Fuerza Armada 40, Poder Judicial 15. Veamos los otros datos, siempre en el contexto de la confianza de las instituciones. Ahí, referente al Poder Ejecutivo. En América Latina es del 25%, en Paraguay es del 16%. Veamos, ya compartamos los otros datos que tenemos después para formular la pregunta a nuestro invitado. Ahí tienen en relación con el Congreso Nacional. En América Latina es del 22%, ya muy bajo, por cierto. En Paraguay ni hablemos. 10% de confianza tienen los ciudadanos y ciudadanas paraguayas encuestados en el Latino Barómetro del año 2017. 10%. Bien, con estos datos formulamos la pregunta o reiteramos la formulación de la pregunta para nuestro invitado Guzmán Ibarra, politólogo. Guzmán, ¿cómo lograr la consolidación de la democracia con este porcentaje tan bajo hacia las instituciones que, reitero, tiene que echar a andar la democracia? Mira, ya que estábamos hablando, Camilo mencionó a O'Donnell. Recuerdo una discusión que él tiene justamente con Schmitter, el otro gran trabajador del tema de las transiciones. Era un poco tratar de definir cuándo termina la transición y cuándo empieza o cuándo una democracia está consolidada. Entonces él planteaba si esto era una discusión entre transitólogos y consolidólogos de la democracia, ¿verdad? Y cuál es ese límite y si existe el límite, ¿verdad? Porque en este caso no necesariamente puede haber una evolución en el sentido de que de la transición uno va sí o sí necesariamente a la consolidación. Pueden haber regresiones, como de hecho vimos algunos países en la región tienen regresiones autoritarias. Ahora, en ese debate y un poco en la literatura respecto a la consolidación de la democracia, una cosa muy interesante que señala el mismo O'Donnell es que él dice, bueno, la democracia podría consolidarse o tiene grandes posibilidades de consolidarse cuando los actores políticos, y ahí como que le saca un poco a las instituciones, cuando los actores políticos reconocen que es la única vía para el intercambio y para la disputa política, social, etcétera. Entonces, hay un peso muy importante en las instituciones que tienen que tener calidad, claramente, pero si los actores no tienen ese compromiso en el sentido de que no hay otra vía que no sean los mecanismos democráticos que incluyen, por supuesto, a las instituciones, entonces la democracia estaría consolidada. Y nosotros, justamente desde el punto de vista electoral y del punto de vista de algunas aventuras que tuvimos últimamente del Congreso, algunos atajos para consolidarse, para mantenerse en el poder fuera de vías democráticas, o sea, por fuera de lo establecido en el marco normativo. Entonces te dice que la confianza de los actores respecto a las instituciones y sobre todo el respeto todavía dista bastante. Entonces, esa es una cuestión, me parece, fundamental del punto de vista siempre que está en una perspectiva institucional, porque bien otro podría agregar que, bueno, dotémosle a la democracia de contenido social, de indicadores de desarrollo humano, ¿verdad? Cuando se reduzca la desigualdad, etcétera, etcétera. Y bueno, esos también son elementos que pueden nutrir la consolidación de la democracia cuando aumenta el bienestar social. Ahora, me parece que también tenemos que tener algunas expectativas balanceadas en el siguiente sentido. Lo que mencionaba Eduardo, Karina y Juan Pablo, ¿verdad? Que me parece vale la pena mencionar. Esta cuestión de las manifestaciones, esta cuestión del tema electoral. Y ahí me parece que un tema central es que las elecciones no son un mecanismo eficiente para resolver todos los problemas. Las elecciones van a seleccionar líderes, nada más, y eso no va a cambiar. Y ahí ya directamente se conecta con el tema de los partidos políticos, que es otro problema. Entonces, eso un poco desde el punto de vista de la expectativa. La cuestión de la movilización social, que yo coincido claramente, o sea, la democracia no puede reducirse solamente a ir a votar. Uno puede participar, manifestar, etcétera. Eso es sumamente sano, sobre todo para países
como el nuestro que no tienen una cultura democrática. El problema es que las manifestaciones, estos movimientos agudos, ya cuando hay situaciones de mucha crisis, donde la sociedad paraguaya y sobre todo los jóvenes siempre salieron, ¿verdad? Yo recuerdo el caso del marzo paraguayo, por ejemplo, ¿verdad? El problema es que esto es extraordinario, es puntual, y lo que se espera del sistema político es que utilice esas demandas y esas demandas se canalice, digamos, en respuesta que tiene que dar el sistema político a los conflictos sociales o a la demanda que tenga la sociedad. Y ahí entramos en una cuestión de rendimientos, ¿verdad? La cuestión de la justicia, sin duda alguna, es una temática altamente pendiente. Entonces, fíjense, es una cuestión muy compleja, ¿verdad? Está bien la cuestión del malestar, de la manifestación del malestar con la democracia, pero también hay un trabajo muy importante del punto de vista de cómo el sistema político canaliza las demandas. Claramente no las canaliza del punto de vista de la solución, sino que dilata, apacigua, empieza otras elecciones, etc. Y ahí, y con esto termino, ahí la cuestión de los partidos políticos me parece que son fundamentales en el siguiente sentido, ¿verdad? Y esto es algo que también en la literatura actual de partidos políticos se discute mucho. Los partidos políticos ya no representan a la sociedad como antes, como hace 50, 40 años, donde uno tenía un partido socialista que representaba a los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora. Hoy en día los partidos representan otro tipo de intereses que dependen de grupos específicos, de grupos de presión. Entonces, tenemos que olvidarnos que ese es el único mecanismo de representación de intereses. Claro, es el único mecanismo de representación política por ahora, pero de representación de intereses ya no, ¿verdad? Cada vez más los partidos políticos inclusive tienden a representar los intereses del Estado y no los intereses de la sociedad. Esa es una característica un poco de esto que se llama la crisis de la representación, la crisis de los partidos políticos, que ya tiene algo así como 20 o 30 años. Entonces, si ustedes ven, hay toda una dinámica bastante compleja de elementos institucionales, elementos de la cultura política, de la sociedad, que por supuesto hacen que sea una situación bastante compleja, ¿verdad? Así mismo, me quedan 4 minutos y quiero hacer una especie de ping-pong con ustedes. ¿Cómo lograr todo eso que ustedes están analizando y digamos, poniendo en perspectiva dentro de una cultura política criolla caracterizada por el sistema clientelar y prebendarista, donde los nuevos incluso movimientos y partidos políticos a veces adolecen, digamos, de las características también de los partidos tradicionales, algunos de ellos? O sea, pareciera que en Paraguay, en síntesis, pareciera que en Paraguay hay una sola forma de hacer política, ¿verdad? Entonces, sobre todo estoy hablando de los partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria. Entonces, ¿cómo hacer para incorporar lo que ustedes están poniendo en perspectiva en la práctica de la cultura política paraguaya, Camilo? Es una pregunta sumamente compleja, Francisco, sinceramente, porque si hay indicadores que marcan una incidencia sobre la calidad de la democracia en los diversos estudios que existen y compañía, tienen que ver con 2 elementos fundamentales. Uno, el capital social, ¿verdad? Y el otro, la experiencia o trayectoria democrática de los países, ¿verdad? Con lo cual, esto es un proceso de construcción permanente, ¿verdad? Yo no veo que puedan existir recetas a corto plazo que puedan resolver estos problemas que estamos mencionando, ¿verdad? Quizás si el nuevo gobierno, y no solamente el nuevo gobierno, la clase política que va a gobernar este país los próximos 5 años, estoy pensando en el Congreso, estoy pensando en el Poder Ejecutivo, pero también en la Corte Suprema de Justicia, pueden establecer un cierto acuerdo respecto a ciertos temas de institucionalización de la democracia. Entonces quizás puede ser una respuesta a lo que vos estás planteando, ¿verdad? O sea, una agenda país donde establecemos unos puntos estratégicos que sean comunes a todos y que generen un acuerdo por sobre los intereses partidarios, ¿verdad?
esa fue la receta que usó el Uruguay, que usó Chile, digamos, España después de su dictadura también, el consenso político, ¿verdad? Claro, eso traerlo a lo que es nuestra realidad política y a nuestros actores políticos realmente es muy complicado de pensar que eso se pueda realizar, ¿verdad? Hoy mismo estamos viendo los enormes conflictos que existen en el Congreso entre las bancadas. La propia bancada del Partido Colorado tiene, la otra vez leí, tres bancadas tiene el Partido Colorado, ¿verdad? Por ahora. Por ahora, el Partido Liberal también, ¿verdad? Entonces, ese es un problema también serio de nuestra democracia, la incapacidad de generar consenso en nuestra clase política respecto a temas que tienen que estar por encima de las rencillas partidarias, ¿verdad? Lo del capital social es una cuestión que se tiene que ir construyendo. El capital social fue lo que reventó la dictadura chronista durante tanto tiempo y es un proceso que se tiene que ir construyendo lastimosamente con el paso del tiempo. Yo creo que hoy nuestra democracia y nuestra ciudadanía quizás tiene una capacidad de reacción que no tenía hace 15 años atrás o 20 años atrás, ¿verdad? Hay que hacerla sostenible, como dice Guzmán, y ese es el desafío. Ahora, Guzmán, me quedan 2 minutos. Yo veo una degradación en una de esas instituciones republicanas que tiene que ver con el Congreso en lo que hace al debate parlamentario. Entonces veo ahí una necesidad de una prioridad y de una urgencia del conocimiento en el ámbito político, ¿verdad? O sea, nuestro debate está por el piso. Y por otro lado, en estos últimos tiempos, la relación de la ética con la política. Digo, buscando un poco revertir esta cultura política criolla que nos caracteriza. No sé si coincidís conmigo, si hay algo que agregar, digamos, en relación con lo que señalaba Camilo, con lo que yo básicamente señalo. Me preocupa, necesitamos una reforma profunda de esa cultura política paraguaya. No, coincido completamente, ¿verdad? Y eso tiene un nombre. Es la calidad de la representación, ¿verdad? Sin duda alguna, la calidad de la representación política se fue degradando desde aquel primer congreso de la transición, ¿verdad? Ese congreso con exiliados que fue de un altísimo nivel intelectual, ético, del punto de vista político, ¿verdad? O sea, y de ahí en adelante la calidad de la representación se fue degradando de una forma sostenida, ¿verdad? Entonces, eso es muy preocupante porque, por supuesto, aleja a la sociedad de los partidos políticos. Y aunque esto parezca contradictorio, y ciertamente lo es con lo que dije hace un rato, el problema y la solución está en los partidos políticos. O sea, la solución no es que desaparezcan los partidos políticos, la solución no es debilitar más a los partidos políticos, sino es mejorar a los partidos políticos, fortalecer a los partidos políticos para que mejore la calidad de la representación política. Y en ese caso, y me parece una cuestión muy importante la que se señaló acá, no hay una panacea, ¿verdad? No hay un secreto, ¿verdad? O sea, la apertura de las listas, por ejemplo, esa no hace una solución a la calidad de la representación. Es un problema mucho más complejo que tiene que ver con una dimensión organizativa, una dimensión del financiamiento, etc. Y el otro elemento, Francisco, que también señalaste, bueno, realmente señalaron todos, tiene que ver con la cuestión de la cultura, la educación cívica. O sea, está bien los partidos políticos, pero también la sociedad. Y me parece que tenemos una tarea pendiente de impulsar, incentivar mucho más la cultura cívica, una cultura democrática. ¿Qué significa eso? Que la forma de interrelación social esté basada en la tolerancia, en el respeto, en la capacidad de poder expresar, sobre todo de poder expresar cuando uno piensa diferente y que eso no tenga ninguna consecuencia. Entonces, me parece que hay un trabajo que hacer con los partidos políticos, pero también con la sociedad para instalar la democracia, no solo como un sistema político, sino como una forma de vida y de relacionamiento social. Clarísimo. Lastimosamente se nos fue el tiempo. Agradecemos muchísimo a Camilo Filárdiga por colaborar con nosotros, también a Guzmán Ibarra. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas, a Eduardo, Karina, a Juan Pablo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión.
institucionalidad y la democracia en Paraguay ha sido el tema de análisis. Nos acompañó el politólogo Guzmán Ibarra y el experto en políticas públicas Camilo Filártiga. Fueron muy claros nuestros invitados al señalar de que efectivamente Paraguay necesita que sus instituciones republicanas, a través de las cuales precisamente debe consolidarse la democracia, están con una debilidad institucional y con un grado de confianza por parte de la percepción ciudadana que de ninguna manera contribuye a lograr consolidar el sistema democrático en nuestro país. Ambos coincidieron que efectivamente la democracia no se agota simplemente en la perspectiva política, en lo meramente electoral, que suele ser el discurso que construye la clase política paraguaya, que necesitamos que la democracia pueda desbordar la esfera meramente política y pueda considerar también la dimensión social, económica, cultural y educativa. Precisamente hablaban nuestros invitados, tanto Guzmán Ibarra como Camilo Filártiga, de la necesidad de incorporar aquellos indicadores que tienen que ver con el índice de desarrollo humano. La democracia plenamente se consolida y se legitima en tanto y en cuanto es un sistema político y social que beneficia a los ciudadanos paraguayos desde el punto de vista de sus derechos plenos establecidos justamente en el ordenamiento jurídico y aplicado por las instituciones republicanas. Por eso es importante el grado de credibilidad y de confianza de la ciudadanía paraguaya hacia esas instituciones que permiten el funcionamiento de la democracia. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.